Bueno, estos son los puntos importantes sobre la película de Panzazo. Son varios, muy interesantes, y ahí van. 35 millones van a la escuela pensando que si van a la escuela les va a ir mejor en la vida. De cada 100 niños que llegan a la primaria, 8 dejan de asistir a clase en el primer día y solo 45 acaban la preparatoria. En México, en total se estudia un promedio de 8 años y medio, y en Estados Unidos y Canadá se estudian 13 años y medio. Desde hace 200 años México ha estado luchando por mejorar la educación de su país. En aproximadamente 12 años los jóvenes de hoy en día son quienes van a gobernar el país. Algunos comentarios que se mencionan en el documental fueron: la educación está bien, pero los profesores no. La educación está en los ricos. También saldrían en los ricos, perdón. Yo voy a estudiar porque si no lo hago no me aceptarán en el trabajo. En todos los países existen problemas de educación, pero la peor educación está en los pobres. Una persona con preparatoria terminada gana alrededor de 6,000 pesos, con licenciatura 14,000 y un posgrado 52,000 pesos por mes. 2 de cada 100 personas llegan al posgrado. Ser maestro que educa bien a sus alumnos es un premio. Debemos crear maestros de excelencia para poder crear alumnos de excelencia. Ni la SEP ni el sindicato saben en realidad cuántos maestros hay en México. México es el primer lugar en ausentismo. Los maestros no asisten a clases y las cancelan muy seguido. Un alumno comentó: que nos enseñen. ¿Cómo quiere que vayamos a presentar un examen de admisión si ni siquiera nos enseñan? En el 2011 se firmó un contrato con la SEP y el sindicato para evaluar a cada maestro de México. Comenzaron a evaluar los maestros para entrar a una escuela y dar clases. 8 de cada 10 maestros reprobaron, y muchos de esos maestros reprobados siguen dando clases. En lectura tenemos uno de los lugares más bajos del mundo, y para llegar a los primeros lugares nos tomarán 327 años, pensando que los demás no avanzan, que se quedan en el mismo ciclo, lo cual no va a pasar. México es el número 1 en gastar más dinero en la educación, y aún así tenemos muy mala educación. En México se estudia 562 horas del año, en comparación con Corea, que se estudia 1,195 horas del año. Bueno, estos son los puntos, son varios, pero bueno, concretando esto, invertimos en educación. Eso me sorprendió, yo no sabía, pensé que no se invertía. Así se invierte. El problema es que el dinero no llega a donde tiene que llegar, se filtra quién sabe por dónde. No hay un control absolutamente en nada relacionado a la educación. No hay control ni en el sistema de educación, no hay control ni en los maestros, no hay control en nada. Por eso el dinero está por donde sea. Y eso sí, se ponen cualquier pretexto para faltar a clases, que el puente, que el día de no sé qué, que la guaraguara. Y por eso tenemos 562 horas al año, y por eso Corea tiene 1,195. O sea, el doble de horas, pues por consecuencia va a tener el doble de conocimiento. Pues bueno, estos son los puntos importantes, y todo lo demás relacionado a esto lo voy a comentar en la conclusión. Bueno, buenas noches, aquí estamos con un gran amigo, Mauricio Guajardo. Pues bueno, Mauricio, te voy a hacer algunas preguntas acerca de la educación en México. Yo creo que pues con esto que has visto de la película y más lo que ya sabías, creo que ya tienes una muy buena idea para que me puedas responder bien estas preguntas. Okay. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué opinas de la educación en México? La educación en México, yo digo que es algo que se ha estado prometiendo que va a mejorar y va a mejorar, y uno que está en un nivel de educación y en un estado donde hay buena educación,
que es la escuela privada, y aquí en Monterrey más que nada, pues no se da cuenta, pero, pero en realidad está, pues vemos la parte bonita, todo está muy mal, todo eso, está muy mal. Ok. ¿Por qué crees que México está en los últimos lugares, o si no es que en el último lugar, en la tabla de educación mundial? Bueno, yo ya sabía algo de lo que se dijo en la película, pero una de las cosas que me impresionó es que la cifra de que el dinero, que realmente sí se le invierte dinero a la educación del Producto Bruto de México, pero, pero pues pasan que el 97% de ese dinero se va al sindicato y a otras cosas, cuando no se va, o sea, no se sabe a dónde se va ese dinero, la verdad, ni la Marister supo contestar. Entonces deben de invertir realmente todo ese dinero que dicen que va a la educación, porque sí está muy abajo el nivel de educación de México, y es por eso, porque no realmente sí hay un dinero para eso, pero no se aplica, y no se capacitan los maestros, que es ese mismo dinero que debería ir ahí. Dicen que hay cursos y hay todo, pero como dice en la película, si alguien lo reprueba no pasa nada, puede seguir dando clases, y se heredan los puestos del sindicato, esto y lo otro, muchas cosas, por eso estamos abajo. Ok. ¿Cómo puede relacionar los problemas sociales con la educación en México? Pues está muy claro que la misma educación de la escuela, dentro de la escuela literalmente, no hay ningún cuidado de lo social, de mantener a los niños, a los jóvenes, fuera de las cosas malas, del mal lenguaje, de cómo hacer amistades, de muchas cosas que pues hacen una sociedad mala, una sociedad destruida finalmente, porque los maestros no ponen atención. En la película se ve claramente cómo ni siquiera los maestros van a clases, tienen un contrato ahí, pero no, los niños se la pasan afuera, se salen de las escuelas y se van, pues, ¿qué más hacen? Final, yo siento que es la culpa de los maestros y de la escuela, que no pone atención en eso, porque se salen los niños y se van a fumar, a empezar a tomar, a drogarse, y ahí les empiezan a ofrecer otras cosas que pues no, eso por parte de las adicciones y todo eso, pero también en lo social pues ahí no hay una educación en cuanto a lo que es, a lo importante que es una amistad, o estar bien en tu casa, con tu familia, hacer lo que te toca como persona. Ok. Y bueno, ya por último, ¿qué soluciones propones? Propongo que, primero que nada, bueno, soluciones ahorita desde lo personal, que quisiera tener el poder para hacerlo, pero que no puedo, es sacar a Magister Gordillo. Eso es como ¿Cómo lo lograrías si tuvieras el poder? si tuviera el poder, es influyendo directamente sobre ella, porque muy claramente ella tiene más poder, a lo mejor, no sé, no sabría decir si más que el presidente, pero tiene mucho poder, que ya lleva más de 20 años en ese puesto y nadie la quita, con ese poder, y promete cosas y promete, pero ya sabemos todos que es ella. Y otra solución es pues uno seguir estudiando para llegar a ayudar al país, pero seguir difundiendo que en casa
en casa también los papás le pongan atención a los hijos, que también es responsabilidad de ellos mandarlos al colegio, sea bueno, sea mala ahorita, como esté la cosa, es importante. La escuela no es nada más para aprender, o sea, es también para fomentar la sociedad, amigos, todo eso. Es muy importante desde muchos puntos de vista la escuela. Mandarlos, difundir en todo México que vayan a la escuela los niños y, y pues tratar de capacitar a los maestros, capacitarlos y correr a los que realmente no hacen nada, que haya alguien ahí que sí tenga poder de deshacer esos sindicatos feos que nada más echan a perder la educación. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, estamos aquí con Lorenzo Barrera. Tiene 25 años y trabaja en una firma de consultoría de negocios. Hola, Lorenzo. Buenas tardes. Oye, Lorenzo, ¿tú qué opinas sobre la educación en México? Pues yo creo que, en mi opinión, la educación en México está pésima comparado contra el resto del mundo, especialmente si hablamos de la educación pública. Para el presupuesto que tiene el gobierno federal, para el sistema, es una vergüenza para el nivel del sistema educativo en México. Principalmente es porque, yo creo que principalmente es porque uno de los asignar correctamente o eficientemente los recursos que destina para el sistema educativo, y entonces por consecuencia tienes un nivel de maestros muy bajo. La gestión y la gestión de los maestros también no existe. No hay un esquema de compensación que permita el crecimiento de los maestros y que promueva el crecimiento de nivel. No existe también hace falta programas escolares que promuevan a que el estudiante desarrolle y no solo que sea una transferencia de conocimiento donde se memorizan todo lo que se les presenta. Entonces, pues, toda esta ola de problemas son por la falta de responsabilidad y compromiso de que el gobierno, el sindicato y la SEP, y junto con nosotros, eso es. Bueno, y Lorenzo, ¿por qué crees que México está en los últimos lugares a nivel mundial en el área de educación? Como había mencionado anteriormente, Katia, en mi opinión esto tiene que ver con la falta de correcta asignación de recursos por parte del gobierno, falta de compromiso de la SEP, falta de compromiso de los sindicatos de maestros, y por otra parte también una falta de responsabilidad de nosotros como mexicanos de exigirle al gobierno la correcta asignación de recursos. Lorenzo, ¿cómo puedes asociar los problemas sociales con el nivel de educación en México? Bueno, la pobreza en México, uno de los problemas sociales en México, la pobreza, pues en parte tiene que ver por el nivel educativo de la gente. O sea, se dice que el 70% de la gente en México es de nivel socioeconómico bajo, y pues es entendible, la gente que no llega a tener un nivel de estudio superior, pues no puede generar ingresos arriba de cierta cantidad, y eso por consecuencia resulta en que no o el poder adquisitivo para ser considerados clase media o clase alta. Por otra parte también, cuando los jóvenes no pueden ingresar a carrera o no pueden pasar de los niveles de prepa, generalmente
hay probabilidad de que intenten obtener trabajos o más bien intenten obtener ingresos de otras fuentes, y esas fuentes pueden ser de la delincuencia organizada, o sea, del narcotráfico, y por ende también esto causa problemas sociales. Bueno, Lorenzo, y por último, ¿qué soluciones propones a todo esto? Pues primero que nada, el gobierno debe tener un registro de todos los maestros a nivel nacional. Segundo, deben de crear un sistema de evaluación para los maestros. Actualmente hay muchos maestros que no tienen el nivel que deben tener, o probablemente ni tienen licencia para ser maestros y son maestros. Por otra parte, también falta un rediseño de los programas de educación para atacar este problema que había mencionado anteriormente que los programas de educación deben desarrollar la forma de pensar de los padres, familias y los maestros, apoyen a los niños. Ok, muchas gracias, Lorenzo. So, Pues bueno, con lo que ya vimos en la entrevista, nos pudimos dar cuenta de muchos puntos de los que se hablaron. Sinceramente, el tema de la educación es un tema sumamente grande, es un tema que no se puede hablar ni explicar en 5, 10, 15 minutos, serían horas, pero en resumidas cuentas, la verdad, esta campaña que se hizo sobre la educación me dejó un gran mensaje. El mensaje que me dejó muy claro fue que realmente, si pensábamos que nuestra educación, como nosotros, como estudiantes del TEC, es buena, que si realmente el esfuerzo que estábamos dando hacia la sociedad o el esfuerzo que estábamos haciendo nosotros mismos en nuestra persona era grande, me di cuenta que no es así, que nos falta mucho como sociedad y como persona, porque realmente yo sé que me puedo esforzar más en la escuela, y esforzándome más en la escuela puedo ayudar en un futuro a México. Es algo que se ha comentado desde hace muchos años, yo creo que está de más decir esto, pero bueno, nunca lo había entendido, nunca me había caído el 20 de cómo era la situación, y gracias a esta película que vi, me di cuenta que realmente hay personas que no saben ni siquiera qué se puede decir, leyes, no saben a lo mejor ni siquiera que hay una constitución. Vaya, que es muy inculta, pero no es inculta, no son incultos porque ellos quieren, sino porque realmente no hay oportunidades, no se les da la facilidad como a nosotros para poder adquirir esa información. Nosotros simplemente nos metemos en la computadora cualquier duda que tengamos y la resolvemos en 1 minuto, 2 minutos. Ellos ni siquiera tienen luz, no tienen agua, no tienen muchos servicios que nosotros le damos por sentado. Y hay demasiados puntos en los que se puede hablar, pero sinceramente es un hecho que la educación es el problema principal en México. Por eso tenemos los gobernadores que tenemos, por eso tenemos el gobierno que tenemos, por falta de ética y valores, falta de honradez, falta de persona, de ser una persona ética, derecha. Por falta de esas cosas tenemos el gobierno que tenemos, porque solamente piensan en sí mismos y en cómo robar y robar y robar y robar. Y lamentablemente eso es contagioso, porque ven, por ejemplo, personas que quieren ser abogadas sin ofender, doctores o etcétera, licenciados, ven el camino fácil, ven cómo se puede ganar dinero tan fácilmente y sin problemas, y ven el camino difícil, que es el camino correcto, ganar el dinero correctamente. Y lamentablemente hay gente que realmente sí quiere tomar el camino correcto, que quiere hacer las cosas bien, pero no pueden, no porque, como lo dije,
ellos quieran, sino porque el camino les ponen tantas trabas, tantos peros, que se terminan rindiendo o simplemente le sacan la vuelta y se van para otro lado. Ya para terminar, un ejemplo perfecto, un gran amigo, consiguió un trabajo muy bueno, muy de envidiarse, y su trabajo consistía en hacer investigaciones para la NASA, y esas investigaciones se hacían en diferentes partes del mundo y hacían conclusiones, hacían un rollo muy detallado, muy metido. Para eso, para esas investigaciones se recaudaban fondos de donaciones, de patrocinios, etcétera. Y ese dinero pues iba para las investigaciones. Lamentablemente cayó ahí una directora, la verdad no recuerdo bien, y no sé, de los 10 pesos que recaudaron, de repente nada más aparecieron 6, y mi amigo dijo pues dónde había caído los 4 pesos que faltaban, y a la señora que llegó ahí, al darse cuenta de eso, le dice, mira, te voy a decir la verdad, esto se maneja así, esos 4 pesos que faltan, son 2 para mí, 1 para él y otro fue para ella. ¿Qué te parece si te damos 1 peso a ti y pues todos calladitos? Y él, por su misma ética, por su persona, por su filosofía, ideología que siempre ha tenido, dejó el trabajo por no corromperse ante una persona sucia, una persona corrupta. Él dijo, prefiero renunciar que aceptar tu dinero sucio. Y vaya que le pagaban muy bien, y vaya que tenía un trabajo increíble, como dije, de envidiarse, muy divertido. Y lo tuvo que dejar, porque si seguía ahí, él me lo dijo, si seguía ahí a lo mejor lo pude haber rechazado, pero si seguía ahí, tarde o temprano iba a caer, iba a aceptar ese dinero y iba a ser parte de todo ese mugrero que había ahí. Y así como él, hay millones de personas en México en la misma situación. Y no solo, él tuvo, pues se podría decir que la facilidad, tuvo la flexibilidad de poder dejar un trabajo para poder irse a otro. Gracias a Dios tuvo esa oportunidad. Pero hay gente que no les queda de otra, porque si dejan ese trabajo, ¡pum!, están en la calle sin darle comer a la familia. No les queda de otra más que corromperse y aceptar ese dinero, o simplemente callarse, porque ni dinero a veces les dan, callarse para no perder el trabajo. Y todo eso está relacionado a la educación, a la falta de ética, a la falta de valores, a la falta de integridad. Uno como persona, ¿cómo puede rebajarse a eso? A hacer sentir a las personas, a orillar a las personas a eso. Lamentablemente mucha gente no piensa como nosotros o como yo, y eso, falta de educación, 100% seguro. Y pues bueno, esa es mi conclusión. Podría hablar 3 horas más acerca de esto, pero lo tengo que cortar. Y 100% seguro que la educación es el problema principal en México, por muchas razones, de las cuales ya expliqué algunas. Gracias.